si estuviera hablando él mismo conmigo aquí. En paz y rectitud Él nos enseña a vivir. Y al Salvador siento si escucho con el corazón. Siento el Santo Espíritu cuando aprendo el bien y la verdad. Él me anima si yo me siento mal, testifica de mi Señor. En su suave voz olas que llena mi alma de paz. Y al Salvador siento si escucho con el corazón. De la oración pondré toda mi atención, mis brazos cruzaré, mi cabeza inclinaré, mis ojos cerraré y a mi Padre Celestial oraré. Padre Celestial, en esta mañana estamos agradecidos contigo por un día más de vida, por nuestra salud, alimentos, por este domingo de reposo. Te pedimos la guía de tu Espíritu para el desarrollo de esta clase. Bendice a la maestra con sabiduría y danos a nosotros entendimiento y ser mejores día a día. Te pedimos perdón y bendícenos siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanitos. Sean bienvenidos a una clase más de la primaria. Gracias, Lía, por su hermosa oración. Es tan especial cada domingo poder estar con ustedes. Nuestra clase de hoy se titula Levantaos y venid a mí. Y pudimos ver en estos capítulos, ¿verdad?, de Tercer Nefi, cómo se verificaron las señales de la crucifixión de Jesucristo y lo terrible de las experiencias, ¿verdad?, que fue todo esto para las personas que lo vivieron. Vamos a ver este corto video para que empecemos nuestra lección de hoy. Capítulo 42. Las señales de la crucifixión de Cristo. Habían pasado 33 años desde que la gente vio las señales del nacimiento de Jesucristo. Ahora esperaban las señales de su muerte, 3 días de oscuridad. Algunos no creían que las señales se llevarían a cabo. Empezaron a discutir con los que sí creían. Un día se desató una tormenta violenta. El viento era terrible. Los relámpagos resplandecían y los truenos estremecían toda la tierra. La ciudad de Saraemla se incendió, la ciudad de Moroni se hundió en las profundidades del mar y la ciudad de Moronía fue sepultada. Un terremoto estremeció toda la tierra, los caminos se desnivelaron y los edificios cayeron a tierra. Muchas ciudades quedaron destruidas y muchas personas murieron. La tempestad y los terremotos duraron aproximadamente 3 horas. Cuando se acabaron la tormenta y los terremotos, una profunda oscuridad cubrió la tierra. No había luz en ninguna parte. El pueblo hasta podía sentir el vapor de tinieblas. La oscuridad duró 3 días. No podían encenderse velas y la gente no podía ver el sol, ni la luna, ni las estrellas. El pueblo lloró a causa de la oscuridad, la destrucción y la muerte. Se lamentaban por no haberse arrepentido de sus pecados. Entonces la gente oyó la voz de Jesucristo. Jesús les habló acerca de la terrible destrucción de la tierra. Dijo que los más inicuos habían sido destruidos. Dijo que era necesario que los que no habían sido destruidos se arrepintieran. Si lo hacían y venían a Él, los bendeciría. La gente estaba tan asombrada después de oír la voz que dejaron de llorar. Hubo silencio por el espacio de muchas horas. Entonces Jesús habló de nuevo y dijo que muchas veces había tratado de ayudar a la gente. Si se arrepentían ahora, aún podían volver a Él. Después de 3 días se levantó la oscuridad. La gente se regocijó y con alegría dio gracias al Señor.
Bien, hermanitos, pudimos ver allí, ¿verdad?, cómo se dieron esas señales, la destrucción, ¿verdad?, las tinieblas y también la voz de nuestro Señor Jesucristo a los sobrevivientes o a la parte más justa, ¿verdad?, de estos que habían podido experimentar y verificar estas señales cumplidas. Bueno, luego de haber visto este video, quiero que leamos juntos, hermanitos, en Tercer Nefi, capítulo 9. Vamos a leer desde el 13 al 18 para que recordemos un poco qué fue lo que Jesucristo les dijo. Vamos a ver qué les dijo a ellos, los que habían quedado y que estaban lamentándose de todas las pérdidas, la muerte, los incendios, el terremoto, las tinieblas, todo lo tremendo, ¿verdad?, que conllevó las señales de que Cristo ya no estaba, ¿verdad?, en la tierra. Y dice: oh vosotros todos los que habéis sido preservados, porque fuisteis más justos que ellos, ¿no os volveréis a mí ahora? ¿Os arrepentiréis de vuestros pecados y os convertiréis para que yo os sane? Miren, les está diciendo que era una parte más justa y les está llamando a reflexionar, que se arrepientan y que se vuelvan a Él, ¿verdad?, que se conviertan a Él. Sí, en verdad os digo que si venís a mí, tendréis vida eterna. He aquí, mi brazo de misericordia se extiende hacia vosotros, y a cualquiera que venga, yo lo recibiré. Y benditos son los que vienen a mí. El Señor siempre está dando segundas oportunidades, porque Él ama el esfuerzo. Jesucristo, el Hijo de Dios, yo creé los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Era con el Padre desde el principio. Yo soy el Padre y el Padre en mí, y en mí ha glorificado el Padre su nombre. Vine a los míos y los míos no me recibieron. Y las escrituras concernientes a mi venida se han cumplido. Oigan lo que Jesucristo está diciéndole al pueblo. Y a cuantos me han recibido, les he concedido llegar a ser hijos de Dios. ¡Qué bonito! Y así haré con cuantos crean en mi nombre, porque aquí la redención viene por mí, y en mí se han cumplido la ley de Moisés. Yo soy la luz y la vida del mundo. Soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Miren qué interesante, Jesucristo se vuelve a llamar a sí mismo como la luz del mundo. Recordemos en las señales, había tiniebla y no podían encender nada, porque Jesús realmente es la luz del mundo, y a Él ya no estaba, una vez muerto, ¿verdad? Su cuerpo estaba enterrado, pero su espíritu ya no estaba más aquí en la tierra. Por esa razón es que hubieron esos días de oscuridad, ¿verdad?, de tinieblas, porque ya no estaba la luz del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Pero miren qué interesante, ¿verdad? El Señor siempre está invitándonos a arrepentirnos, a venir a Él, y ofrece lo que Él puede darnos, ¿verdad?, que es poder ser hijos de Dios, ¿verdad?, y poder ganar las bendiciones que el Padre Celestial tiene para nosotros. Vamos a continuar leyendo siempre, ¿verdad?, aquí. Porque el Señor quiere algo que todos hagamos. Se los estaba pidiendo a ellos, pero también vamos a aplicar esta escritura a nosotros. Y dice, vamos a leer leímos el 18, no voy a leer el 19. Vamos a leer del 20 hasta el 22, terminemos el capítulo. Y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y al que venga a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu, así como los lamanitas fueron bautizados con fuego y con el Espíritu Santo al tiempo de su conversión, pero por motivo de su fe en mí, y no lo supieron. He aquí, he venido al mundo para traer redención al mundo, para salvar al mundo del pecado. Qué bonito, hermanitos. Por tanto, al que se arrepintiere y viniera a mí como un niño pequeñito, yo lo recibiré, porque de los tales es el reino de Dios. He aquí, por esto os he dado mi vida y la he vuelto a tomar. Así pues, arrepentíos y venid a mí, vosotros extremos de la tierra, y sed salvos. El Señor siempre quiere lo mejor para nosotros, y siempre su mensaje ha sido de que abandonemos lo malo, que desechemos el pecado y que vengamos a Él, y Él nos va a dar bendición. Viendo este video, ¿verdad?, de las cosas que estaban pasando, ¿verdad?, como señales de que Él ya había sido crucificado, y escuchando su voz, ¿verdad?, a estas personas de Sara en la de estas personas que sobrevivieron, y escuchándolas para nosotros mismos, hermanitos, nosotros también podemos aprender algo aquí. Si las aplicamos a nosotros mismos, podemos aprender que si me arrepiento y vengo a Jesucristo, Él será mi luz. Recordemos que estaban en tinieblas,
Y eso mismo pasa en la vida de las personas cuando no tenemos a Jesucristo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. No va a haber luz. Entonces, hermanitos, si nos arrepentimos y venimos a Jesucristo, ya no vamos a estar en la oscuridad, así como estaban ellos, ¿verdad? Antes de que su voz, ¿verdad?, viniera y Él les pudiera explicar que se habían verificado ya, ¿verdad?, las señales y las profecías de que Él iba a ser muerto y que iba a volver a tomar su vida y que realmente Él ya había cumplido la ley de Moisés. Entonces, hermanitos, vengamos a Cristo. Este programa de Ven, Sígueme puede ayudarnos a eso. Y si así lo hacemos, Él va a ser nuestra luz y nos va a guiar. Es feo andar en lo oscuro. Se tropieza uno, se golpea, puede tener accidentes muy feos cuando andamos en la oscuridad. Espiritualmente puede pasarnos lo mismo. Podemos tener accidentes muy graves si olvidamos esta luz que es Jesucristo. Entonces, hermanitos, también algo muy impresionante que pasó en esta lección es que no solo la voz de Jesucristo se escuchó, ¿verdad?, sino que también la voz de nuestro Dios, el Padre Celestial. Y yo quiero que leamos, ¿verdad? Vamos a leer esa parte en el capítulo 11 cuando ya Dios habla, ¿verdad?, a las personas. Y vamos a leer, primero vamos a leer del 1 al 4. Perdón, llevemos la lectura. Y aconteció que se hallaba reunida una gran multitud del pueblo de Nefi en los alrededores del templo. Oigan, qué interesante, que se encontraba en la tierra de abundancia. Y estaban maravillándose y asombrándose entre sí y mostrándose los unos a los otros el grande y maravilloso cambio que se había verificado. Y también estaban conversando acerca de este Jesucristo, de quien se había dado la señal tocante a su muerte. Y aconteció que mientras así conversaban unos con otros, oyeron una voz como si viniera del cielo, y miraron alrededor porque no entendieron la voz que oyeron. Y no era una voz áspera, ni una voz fuerte. No obstante, y a pesar de ser una voz suave, penetró hasta lo más profundo de los que la oyeron, de tal modo que no hubo parte de su cuerpo que no hiciera estremecer. Sí, les penetró hasta el alma misma e hizo arder sus corazones. Y sucedió que de nuevo oyeron la voz y no la entendieron. Miren, una voz que no era fuerte ni áspera, pero aunque era suave y apacible, dice que penetró en sus corazones, pero no entendieron. No entendieron. Muchas veces, hermanitos, el Señor está hablándonos a nosotros también, pero tenemos mucho ruido a nuestro alrededor y no podemos entender. No podemos entender quizás porque estamos prestando atención a otros ruidos, a otros sonidos o a otras voces. Entonces debemos de tener mucho cuidado, porque la voz más importante que debemos de escuchar es la voz del Señor, la voz del Padre y la voz del Espíritu, que son lo mismo, ¿verdad? Ellos nos pueden hablar lo mismo. Entonces, ellos no podían entender. Ellos estaban platicando sobre todo lo que estaba pasando, estaban como un poco asombrados, diría yo, o emocionados, o entusiasmados, o alterados, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros también estamos llenos de muchas emociones, de muchas alteraciones, muchas preocupaciones, pensamientos, etcétera, o estamos muy enfocados en los estudios, en el trabajo, en el entretenimiento, en las deudas, en la salud, cosas por allí que pueden robar demasiado nuestra atención. Entonces vamos a seguir leyendo del 5 al 7. Y nuevamente por tercera vez oyeron la voz y agudizaron el oído para escucharla. Agudizar el oído, ¿tendremos algún botoncito para regular nuestro oído? Ya vamos a seguir aprendiendo. Bien, y tenían la vista fija en dirección al sonido. Miren, interesante. Y miraban atentamente hacia el cielo de donde venía el sonido. Y he aquí, la tercera vez entendieron la voz que oyeron y les dijo: he aquí mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre. A él oíd. El Padre Celestial quiere que escuchemos a Jesucristo. Para que ellos pudieran entender la voz suave y apacible, agudizaron el oído. Como no tenemos un botoncito para regular nuestro oído, agudizarlo podría ser tener reverencia mental, estudiar las Escrituras, orar con mucha fe para esperar esa voz, escuchar el consejo de los líderes, de nuestros padres, de los profetas,
de los apóstoles, y también algo que ellos hicieron es que fijaron la mirada hacia donde venía la voz. Nosotros podemos fijar nuestra mirada en las Escrituras, podemos fijar nuestra mirada en el programa Ven, Sígueme, podemos fijar nuestra mirada en el resto de las Escrituras, en las leonas, en los discursos de las conferencias, en tanto material que la iglesia tiene donde están las palabras de Jesucristo. El Padre Celestial dijo claramente: a Él oír. Es a Jesucristo. El Padre realmente quiere que escuchemos a Jesucristo. Veamos este corto video, por favor. No puedo pensar en nada más importante para ninguno de nosotros en este día que en tener la promesa de que podemos escucharlo, que podemos recibir su guía, su tranquilidad, su protección en nuestras vidas. Una de las formas en que lo escucho yo es en las Escrituras. Las Escrituras son la voz pregrabada del Señor. Y no es escuchar una voz audible, aunque eso puede suceder. Es escuchar las Escrituras en un sentimiento en tu mente, un sentimiento en tu corazón. La revelación es tener pensamientos para la mente y sentimientos para el corazón. Las Escrituras para mí son la clave para tener esos pensamientos y sentimientos. ¿Vieron lo que dijo el Elder allí? El Padre Celestial quiere lo mejor para nosotros. Y como quiere lo mejor para nosotros, Él quiere que escuchemos a Jesucristo. Porque si escuchamos las palabras de Jesucristo, nuestra vida va a pasar lo mejor. Aun cuando hayan desafíos y pruebas, como hemos visto en la vida de los profetas, quienes han sido fieles, íntegros y muy obedientes. Pero lo importante es que no han perdido su exaltación debido a su fidelidad. Entonces, hermanitos, nosotros también, ¿verdad?, necesitamos escuchar a Jesucristo. Y como decía el video, ¿verdad?, agudizar el oído puede ser orar, ¿verdad? Para nosotros puede ser estudiar las Escrituras e incluso ir al templo para poder escuchar. Ustedes aún no tienen la edad para entrar al templo y en este momento no podemos ir a la iglesia, como decía el video, que también vamos a la iglesia. Pero tenemos este tipo de clases y reuniones en nuestro hogar. Y esa es una manera de poder agudizar el oído, de poder fijar nuestra vista en Jesucristo y poder escucharlo a Él, ¿verdad? Entonces, siempre, ¿verdad?, en el capítulo 11, en lo que leímos, ¿verdad?, decía que no era una voz áspera ni una voz fuerte, pero no obstante, a pesar de ser una voz suave, penetró hasta lo más profundo de los que la oyeron. Cuando nosotros, con un espíritu reverente y con verdadera intención, con nuestra mente y corazón fijados en Jesucristo, escudriñamos sus Escrituras, realmente eso puede penetrar hasta lo más profundo de nosotros, porque es una manera de escucharlo a Él, es una manera de oírlo a Él. Y realmente en las Escrituras, en la palabra de los profetas, es donde podemos encontrar la voz de nuestro Señor Jesucristo. También podemos tener revelación personal y poder escuchar los susurros del Espíritu. Y tal como decía en el video el Elder, lo importante también es poder aplicar o vivir la palabra una vez que la hemos escuchado. Como dijo el presidente Monson, el hombre y la mujer sabios hacen, ¿verdad?, cumplen esa voz luego que la escuchan. Entonces, hermanitos, aquí aprendemos que debo aprender a reconocer la voz de Dios en mi vida y seguir su voz. Hermanitos, tenemos las Escrituras, contamos con ellas dentro de nuestros celulares, en material impreso, en videos. Las tenemos de todas las formas posibles y tenemos la oración, que es una manera de realmente poder comunicarnos con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo, y poder recibir del Espíritu las impresiones y la dirección que tanto necesitamos. Nuestra clase se titula Levantaos y venid a mí.
desde donde estemos, hermanitos, si hemos estado un poco descuidados, desconcentrados, desmotivados a poder ser fieles a nuestro Señor Jesucristo, levantémonos. Levantémonos de las tinieblas y busquemos esa luz maravillosa que es nuestro Señor Jesucristo y busquemos escuchar la voz del Padre y del Hijo al escudriñar las Escrituras, al orar y al buscar la guía del Espíritu y sobre todo, hagamos lo que escuchemos y lo que sentimos que debemos hacer. Recuerden que este tiempo es de probación y hacer lo correcto es lo que va a bendecir nuestras vidas eternamente. Sé que Jesucristo vive. El Padre Celestial nos ama tanto que lo dio a Él para que Él se sacrificara y nosotros pudiéramos ser exaltados igual que Jesucristo al ser obedientes. Hemos hecho convenios. Así es que seamos fieles para que podamos ser felices al final de nuestra jornada en esta vida. Comparto esta clase con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén.